por Salud UI. Este primer webinar es digamos, quiere dar inicio al curso, pues bueno, dándoos un poco de información sobre cuáles son los objetivos de este curso, cuál es la organización que va a tener y también haceros una pequeña introducción al contexto en el que se mueve esta norma ISO 13606. Antes que nada, pues nos presentamos tanto yo, que soy David Moner, como mi compañero Alberto Maldonado. No sé si te quieres presentar tú mismo. Sí, bueno, hola a todos. Algunos de vosotros creo que nos conocéis ya del curso anterior del CCA. Pues hola de nuevo, y a los nuevos pues espero que os resulte interesante y cómo hacemos el material que os hemos preparado. Bueno, yo soy José Alberto Maldonado, trabajo en Veractec, una empresa que es una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia. Y trabajo en el área de historia clínica electrónica bueno, junto con David pues he preparado el material que hemos compartido con vosotros para este curso y le paso el... Bien, bueno, yo soy David Moner y veis que mi perfil es muy similar al de Alberto, pues también soy compañero de él en esta empresa, en Veratec. Y bueno, pues nuestra experiencia sobre todo con el 13606 viene de largo, es más de 10 años trabajando con este estándar y esperamos pues que os podamos ayudar en todo lo que podamos, bien sea en estas sesiones en las que pues habrán partes de resolución de preguntas o a través de los foros de la plataforma de formación, pues poderos resolver todas las dudas que tengáis. Bien, este curso va sobre la norma ISO 13606. No sé hasta qué punto, supongo que no muchos la conocerán o a lo mejor solamente de haberla oído o a lo mejor ni siquiera eso. Y es que realmente es una norma bastante desconocida a pesar de, ya digo, tanto su antigüedad. Es una norma que, bueno, como norma tiene prácticamente 10 años. Esta se aprobó en el 2008, la primera versión. Pero aún así, ya digo, no ha conseguido o no es todavía muy conocida. El objetivo de esta norma o de este estándar es un estándar ISO, es decir, es un estándar internacional, cuyo objetivo es facilitar la comunicación y la interoperabilidad semántica de una parte o de toda la historia clínica electrónica. Si entendemos qué está diciendo aquí, pues el objetivo de esta norma es ayudarnos a que podamos transmitir información clínica de manera segura, de manera fiable, entre dos organizaciones sanitarias, entre dos sistemas de historia clínica electrónica, entre dos sistemas de información. Por lo tanto, no solo es una norma que ya digo que tiene una historia, sino que además es una norma muy importante porque cubre una parte fundamental de la gestión de la información sanitaria, de la gestión de la historia clínica electrónica. Entonces esperamos que este curso os sirva como mínimo para daros una visión general de el alcance de la norma y bueno y os anime también a utilizarla en vuestras organizaciones o en vuestros desarrollos en el caso de los que hagáis desarrollos. Los objetivos del curso, como digo, son introducir esta norma ISO 13606, obviamente no con todo el nivel de detalle, aunque las transparencias y los materiales que tenéis disponibles en la plataforma de formación son bastante completas, cubren bastante en detalle la norma. El objetivo no es tampoco que aprendáis absolutamente todos esos detalles, porque eso requeriría pues mucho más que un curso de aproximadamente 8 o 10 horas, que es el previsto de este curso. Entonces el material es mucho más alto, pero que tengáis esa visión general, esa visión del propósito y de las características principales de la norma 13606. Esta norma se va a componer, ya lo iremos viendo,
de dos partes principales. Una, el modelo de referencia, o dicho de manera sencilla, la estructura, el mecanismo o la estructura de cómo se van a transmitir los datos clínicos, los datos, la información de salud de una persona. Y por otro lado, un modelo de arquetipos o la aproximación basada en arquetipos, que es el mecanismo para expresar modelos de información clínica. No voy a entrar ahora en explicar, no, lo vamos a ver justo a continuación y esto en realidad es el contenido del curso, entonces no os preocupéis porque iremos viendo en qué consisten todos estos aspectos de la norma. Finalmente, como digo, como se trata de un curso básicamente de introducción y más de visión general, pues también os proporcionaremos herramientas, referencias, enlaces, material en general, que aquellos que estéis más interesados pues os pueda servir para profundizar ya en el detalle de la norma. Los contenidos del curso son los que veis aquí, pues bueno, un primer tema, en realidad tendría que ser el tema 1, pero bueno, le llamamos tema 0, que es la presentación del curso, el contexto en el que se está moviendo esta norma. Luego una introducción a las características generales de ISO 13606, cuál es la metodología en la que funciona este estándar. Y los temas 2 y 3, pues que tratan estos dos bloques principales que contiene ISO 13606, que como he comentado, el modelo de referencia, la forma de expresar datos clínicos, y el modelo de arquetipos, que es la forma de expresar modelos de información concretos o con usos específicos. Los temas 0, 1 y 2 son los que comprenden lo que llamamos el primer bloque del curso y el tema 3 sería el segundo bloque del curso. Esto de los bloques se ha organizado así sobre todo por un tema de las autoevaluaciones. Cada tema de estos tendréis la información en forma de diapositivas, de transparencias, y para cada uno de los dos bloques que acabo de comentar existirá un test de autoevaluación. El objetivo de este test, una vez más, es pues, bueno, ayudaros a pensar un poco sobre todo el material que se ha proporcionado y que hagáis un seguimiento de pues bueno, si habéis comprendido bien los contenidos mínimos. Como digo, habrá una evaluación por cada uno de estos dos bloques. Además, todo el material se va a complementar con sesiones online como este webinar. En concreto están previstos 3 webinars, este que es el primero, y otros 2 correspondientes a cada uno de los dos bloques del temario. En total, pues bueno, se estima que vuestra dedicación para este curso pues ronde alrededor de unas 10 horas. En cuanto al calendario del curso, pues bueno, es el que tenéis aquí, también está puesto en la plataforma online. No voy a entrar en detalle porque, ya digo, lo tenéis en la plataforma y como veis, pues lo que os comentaba, sobre todo, pues cada semana se irán liberando temas, habrán autoevaluaciones para cada uno de los bloques según se vayan dando y los webinars correspondientes pues a esos bloques. Y bueno, por el webinar vamos a haceros una pequeña introducción. Esto ya es parte también del contenido, pero bueno, queremos aprovechar y así ya vamos viendo algo de material. Y como decía, pues se trata de daros una breve introducción al contexto en el que nos estamos moviendo, al contexto en el cual esta norma 13606 se ha desarrollado y para lo que se ha desarrollado, para solucionar qué problema. Bueno, como digo, 13606, ya lo he dicho, es una norma para comunicar historia clínica electrónica. ¿Qué es una historia clínica electrónica? Bueno, cuando hablamos de historia clínica electrónica no nos estamos refiriendo al software en concreto, al programa en concreto que pueda tener instalado en vuestra organización para gestionar o dar de alta o registrar datos clínicos o visualizar datos clínicos. Eso es una aplicación, es un programa concreto que puede tener pues bueno, distintas funcionalidades, pero eso no es
eso es un sistema de historia clínica electrónica, pero el concepto de historia clínica electrónica se refiere al contenido, es decir, a la información relativa a la salud de un paciente. En concreto, la definición es la que veis en pantalla. Una historia clínica electrónica es el registro de manera electrónica de todo aquel evento, dato, información relativa a la salud de un paciente, relativo al tratamiento que se le ha dado a un paciente y, en principio, desde que nace hasta que muere. Es decir, es una visión completa del estado de salud de una persona y de todo actual y pasado. Por tanto, esta historia clínica electrónica es la fuente de información más importante que vamos a disponer, de la que vamos a disponer cuando tenemos que dar o prestar atención a una persona, porque contiene, como digo, tanto su estado actual como su evolución pasada, bueno, su salud, su historia de salud pasada. ¿Cuál es el problema principal al que nos enfrentamos cuando, bueno, queremos implementar, queremos desarrollar una historia clínica electrónica? Bueno, el problema principal al que nos enfrentamos es que esos sistemas que os he comentado que podéis tener en vuestras organizaciones, generalmente lo que han hecho ha sido simplemente, pues bueno, representar a través de medios informáticos, a través de un programa, pues la información que tradicionalmente se ha gestionado en papel, es decir, en la historia clínica en papel tradicional. Documentos que teníamos registrados antiguamente en papel, en carpetas físicas, pues se han migrado y ahora se hace una gestión electrónica de esa información. El problema de esto que se ha estado haciendo, aunque aporta una serie de ventajas, pero se limita en cuanto a que no se ha hecho un ejercicio de realmente formalizar, es decir, estudiar bien cómo debería estar estructurada, cómo debería ser el modelo que debe seguir una historia clínica electrónica. Esto de los modelos, pues bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de la norma, porque este es uno de los objetivos de ISO 13606, es ayudar a este modelado. Pero bueno, todo esto, ¿por qué? Porque necesitamos crear estos modelos, porque necesitamos formalizar esta historia clínica electrónica. Primero, bueno, y una pregunta más general, ¿por qué necesitamos un estándar para hacer esto? Bueno, ante todo, por la importancia que tiene la información de salud. Como he dicho, la información de salud, la historia clínica electrónica, es la base sobre la cual se va a realizar la atención a las personas. Es decir, la salud y, en última instancia, la vida de una persona puede depender de la calidad de la información que está registrada en la historia clínica electrónica. Imaginemos, es un ejemplo muy básico y muy típico que se dice, ¿no? Pero imaginemos una alergia que no la tuviéramos bien registrada, una alergia de un paciente, una alergia medicamentosa, algún medicamento en concreto, y si es el médico que lo va a atender no lo conoce, pongamos en una situación de emergencia, pues puede causarle problemas a esa persona. Entonces, la historia clínica necesita ser fiel, es decir, necesita tener exactamente la información relativa a la salud de un paciente, ser fiel, ser fidedigna y, bueno, sobre ella tener la seguridad que podemos tomar decisiones desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista sanitario. Un segundo motivo por el que es necesario trabajar en la formalización de la historia clínica electrónica, bueno, básicamente es por la propia complejidad de esta información. Seguramente la información sanitaria, yo siempre lo he visto así, es la más compleja que existe. Es decir, cualquier otro sistema informático que se desarrolle para cualquier otro dominio, para cualquier otro campo profesional, seguramente va a gestionar una información más sencilla que lo que es la información de salud. Si pensamos, por ejemplo, en el sistema financiero, por ejemplo, sistemas informáticos para gestionar información financiera, simplificándolo mucho, siempre podríamos decir que esos sistemas de lo que tratan son de
un sistema de un banco, por ejemplo, que tiene cuentas de clientes, que esas cuentas tienen un saldo, una cantidad de dinero, que tienen entradas y salidas de saldo. Y muy simplificadamente, obviamente tiene más aspectos, tiene más complejidad, pero los conceptos principales con el que funciona un sistema de información de un banco son básicamente esos. Si pensamos lo mismo respecto a la información de salud, respecto a la historia clínica electrónica, enseguida nos damos cuenta que la información es muchísimo más compleja, muchísimo más variada y, por tanto, mucho más difícil de gestionar. Es decir, en salud disponemos de muchos dominios diferentes, muchos servicios distintos que tratan enfermedades o, bueno, sistemas diferentes, sistemas corporales, ¿no? Pues bueno, tendríamos oncología, pediatría, endocrinología, pues pensar en toda la amplitud de la asistencia sanitaria y que cada uno de estos dominios sanitarios gestiona información muy detallada y muy específica. Es decir, cada uno de los dominios de la salud va a requerir una serie de información, una serie de documentos, de estructuras de información, de estructuras de datos, similares, pero también a veces específicas para cada caso. Insisto, es tal la amplitud de esta información que va a ser necesario encontrar una forma para describirla de manera, pues bueno, estandarizada y homogénea. Un tercer aporte de hacer este ejercicio de modelado de estandarización es que nos va a permitir no solo utilizar esta información para la asistencia sanitaria, sino también para la reutilización de los datos clínicos. La reutilización se refiere sobre todo pues, a temas de realizar investigaciones clínicas, implementar sistemas de ayuda a la decisión, sistemas de alertas ante, por ejemplo, la alergia medicamentosa que he comentado antes. Bueno, todo esto, estos sistemas avanzados, solo podrán ser implementados si la información de base, si la información de base de la historia clínica electrónica está bien formalizada, está bien modelada. Y finalmente, un objetivo, y de hecho es el objetivo principal aunque todos los demás también quedan cubiertos, pero el objetivo principal de 13606 es posibilitar el intercambio de información entre sistemas distintos. Hoy en día la atención sanitaria ya no son islas cerradas, es decir, una persona no es tratada únicamente en un sitio durante toda su vida y ya está por un único médico, el médico de la familia, como podría haber sido hace 100 años. Hoy en día la atención sanitaria se realiza en múltiples centros de atención, por múltiples profesionales, y durante la vida de una persona pues, puede ir desplazándose, puede moverse, puede mudarse a otros sitios. Cuando se pretende dar una atención completa, una atención sanitaria completa, es necesario que los sistemas que disponen de información, de datos de ese paciente, la puedan intercambiar, de tal forma que siempre la información clínica de cierta forma acompaña a la persona, sea donde sea que vaya a ser atendida. Esta necesidad de comunicación, de información entre distintos sistemas se basa en el concepto de interoperabilidad semántica. Lo vamos a ver a continuación. Esta interoperabilidad semántica va a ser la capacidad de que la información se comunique entre sistemas diferentes y no solo se comunique, sino que además sea entendida, sea interpretada de manera correcta. Bien, prácticamente esta siguiente presentación es lo que se está comentando, lo he contado toda la vez un poco. Se refiere pues a las distintas estructuras de información que disponemos, a la necesidad de representar todo esto y su evolución, toda esta información y cómo va evolucionando. Porque no solo es compleja y amplia, como he dicho, sino es que además evoluciona. Continuamente aparecen nuevos tratamientos, aparecen nuevo conocimiento en el ámbito sanitario que también debe ser representado en la historia clínica electrónica. Cuando entramos a hablar de modelos de información clínica, que es lo que digo que es a lo que pretendemos llegar, generar estos modelos, claro, la duda que surge es
qué es un modelo correcto o cuál es el modelo correcto. Ponemos en esta transparencia un ejemplo muy sencillo. En este caso, podríamos tener representada la misma información en 3 sistemas distintos, utilizando 3 estructuras, 3 modelos de información diferentes. En los 3, lo que se está representando es que existe una sospecha de cáncer de pulmón. En el primer caso, pues la aproximación, la implementación que se hizo de esta historia clínica electrónica ponía de manera muy explícita pues el contenido de este registro, ¿no? del registro de este problema. Es un problema de cáncer cuya localización es el pulmón, es una sospecha. Esto sería una opción. En otro dominio, en otro, que el problema es una sospecha de cáncer y la localización es el pulmón. Semánticamente es la misma información la que se está representando, pero el sistema la registra de maneras distintas. Por último, podríamos decidir que todo esto existe una terminología suficiente como para indicar que el diagnóstico del paciente es una sospecha de cáncer de pulmón. Igualmente, la información que se registra es la misma, semánticamente son equivalentes estas 3 representaciones, pero hay que ver a estructurar estos datos para que queden registrados y sirvan para todo lo que he comentado antes, para ser comunicados, para ser explotados y reutilizados. No solo es un problema de la representación de la estructura, sino también de la interpretación de esos datos. La habilidad semántica, que como de comunicar información y de que sea entendida para una persona que lee un documento fácil, es algo que hace. Y hablamos de plantas, pues en función del contexto en la zona, en función del que encontremos, será muy fácil distinguir si estamos hablando de una planta industrial, de una industria o de una planta, pues para una persona es algo muy fácil, es algo natural en el proceso de comunicación humana. En el proceso de comunicación entre sistemas informáticos esto no es tan fácil. Un ordenador al final son sistemas que no son inteligentes, lo único que hacen es procesar información a mucha velocidad, pero no son inteligentes en el sentido de que sean capaces a priori de distinguir la diferencia, pues como en este caso, entre los 2 tipos de plantas. A menos que le demos toda la información suficiente para que el sistema disponga del contexto necesario. ¿Cómo haremos esto? Bueno, una solución de este problema, bueno, tanto el de la información como de las distintas posibles estructuras de información, es lo que se conoce como el modelo dual. De trabajo, una forma de trabajar que surgió ya hace con el estándar 13606 y que tiene problemas. Todo esto del modelo dual va a estar, insisto, en detalle, lo tenéis explicado en los materiales del curso, simplemente una pequeñita introducción. El modelo dual se llama dual precisamente porque se compone de 2 partes. Por un lado, un modelo de referencia y por otro lado, un modelo de arquetipos. Y estas 2 partes vamos a ver cómo van a interactuar o cómo van a resolver cada uno de los problemas que tenemos. En primer lugar, un modelo de referencia. Un modelo de referencia es una sintaxis, es un formato que nos proporciona algún estándar, como es el caso de 13606, para representar datos, para representar estructuras y el formato básico de los datos clínicos. Podemos verlo, pues bueno, como se ve en la figura, como los ladrillos básicos. Un modelo de referencia lo que nos proporciona son ladrillos o piezas básicas que representan información clínica. Pues a lo mejor registros de valores, de mediciones que se le hacen al paciente, de
estructuras mínimas de información que se registran en la historia clínica. Son, ya digo, ladrillos básicos muy genéricos de información. Claro, si tenemos ladrillos muy básicos de información, lo que podría pasar es que podría construir estructuras de información que no tuvieran sentido. Vamos a hacerlo con un ejemplo que se irá entendiendo mejor. Imaginemos que tengo una medida de presión sanguínea y sé que lo mido en milímetros de mercurio. Eso es un ladrillito básico, ¿no? Un registro de la presión sistólica de una persona son 100 milímetros de mercurio. Y con ese ladrillo yo me pongo a construir una estructura más completa, como puede ser un informe de alta, un informe de egreso, por ejemplo, de una persona. Claro, si no doy instrucciones de cómo tengo que construir este informe, a lo mejor pongo la medida de presión sistólica y la pongo en una sección que le he llamado diagnósticos. Claro, eso no tiene ningún sentido. Estoy diciendo que el diagnóstico de un paciente son 100 milímetros de mercurio. Esto es a lo que nos referimos con que con ladrillos muy básicos podemos construir cosas que no tienen sentido. ¿Cómo evitamos esto? Pues bueno, lo vamos a evitar con la segunda parte que nos proporciona un modelo dual, que es el modelo de arquetipos. Un modelo de arquetipos podríamos entenderlo como una plantilla de datos o una guía que nos indica cómo debemos combinar, cómo debemos estructurar la información sanitaria para dar lugar a información que tiene sentido. Como dice la transparencia, lo que me indica, lo que me señala o lo que me define un arquetipo es los contenidos y la estructura y significado básico de un conjunto de datos. Por ejemplo, pues lo que decía, el informe de egreso. Un arquetipo me va a indicar la plantilla de un informe de egreso y me va a decir, pues un informe de este tipo debe tener primero, en primer lugar, la información demográfica del paciente. A continuación, la información sobre la anamnesis o bueno, el estado en el que llegó el paciente. A continuación, los procedimientos que se le aplicaron al paciente. A continuación, la medicación que se le ha dado. A continuación, el diagnóstico que se le dio. Y por último, las instrucciones para el tratamiento. Pues todo esto, estos contenidos, serían lo que definirían el contenido de un informe o de un documento de egreso de una persona. Un arquetipo me va a permitir decir todo esto. Es decir, un arquetipo me va a proporcionar los mecanismos para definir este tipo de conceptos. Un informe de urgencias, la información de prescripción de un medicamento, una medida de presión sanguínea, un informe de laboratorio, de pruebas diagnósticas. Los arquetipos me van a dar plantillas para representar toda esta información. Y yo creo que se va a entender del todo si vemos esta imagen. Partiendo de lo que sería la historia clínica, los datos reales tal y como se han podido registrar tradicionalmente en una historia en papel, pues por ejemplo una receta, como sería este caso, para llevar a esto a una representación por medios informáticos, una historia clínica electrónica, lo que hacemos es separar el problema en dos partes. Por un lado, representar los datos clínicos con un modelo estándar, sería la parte que veis arriba de datos estandarizados. Es el modelo de referencia que habíamos comentado. Un modelo de referencia me da la estructura básica, obviamente esto es un tema puramente informático, pero es la estructura básica con la cual represento y almaceno los datos. Por otro lado, el arquetipo lo que me da es una plantilla y si lo veis, lo que estáis viendo en pantalla es un arquetipo real y veis que es algo muy legible, está muy orientado a que sea entendible por los profesionales sanitarios. En este caso, un arquetipo de una receta en el que me indica cuál es la estructura y los contenidos que debe contener pues, una receta de una medicación. Y me va a indicar, pues ya digo, tanto la estructura, los tipos de datos que se registran, qué campos son obligatorios y cuáles no. Bueno, toda esta información se puede registrar a través de un arquetipo y lo iremos viendo a lo largo del curso el cómo hacerlo. Pero bueno, quedaros con esta idea, ¿no? Estas dos partes, el modelo de referencia por un lado y el modelo de arquetipos por otro, combinadas es lo que
me va a dar las herramientas necesarias para alcanzar esta interoperabilidad semántica, para poder compartir información, para poder modelar la información de la historia clínica electrónica. ¿Qué nos da 13606? Pues precisamente esto. La norma 13606 nos proporciona en primer lugar un modelo de referencia, una sintaxis para representar datos clínicos y en segundo lugar un modelo de arquetipos, un mecanismo para representar modelos de información comunes, reutilizables dentro de la historia clínica electrónica. El modelo de referencia es lo que veremos básicamente en el primer bloque del curso, y el modelo de arquetipos es lo que veremos en el último tema, en el tema 3 del curso, que es también el segundo bloque de contenidos. Pues realmente llegamos hasta aquí hoy. Tampoco pretendíamos, ya digo, meternos más en detalle porque bueno, ha sido únicamente la primera semana de curso. En el material disponéis bueno, de esta información mucho más ampliada y mucho más detallada. Y pues bueno, según vayamos avanzando en los siguientes webinars, pues iremos ya viendo más detalles de cómo funciona este estándar, de cómo está compuesto este modelo de referencia y cómo generar estos arquetipos. Y bueno, y también lo veremos a través de ejemplos. Esto no... ¿Perdón? Bueno, estaba diciendo que lo veremos a través de ejemplos porque no se trata únicamente, aunque obviamente un curso online a veces es complicado, ¿no? ¿Me oís? Vale, estaba diciendo que el curso, aunque un curso online a veces es complicado, pero bueno, también os vamos a proporcionar ejemplos reales. Bueno, vamos a trabajar con ejemplos para que intentar aproximar todo esto a casos de uso que os resulten más cercanos, ¿no? Y podáis ver realmente esto cómo se pone en uso y no se quede únicamente en unas presentaciones muy teóricas. Vamos a intentar evitar eso si puede ser. Pues bueno, con esto en realidad acabamos el webinar de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún otro comentario. Podéis hacerlo bien hablado o por el chat. Bueno, parece que no hay ninguna duda. Insisto que bueno, pues toda la información de horarios y contenidos está todo en la plataforma web y disponéis allí también del foro para hacer las preguntas. Pueden ser tanto de organización como del contenido del curso. Las resolveremos por allí, básicamente. Y bueno, si no hay ninguna otra cuestión, pues damos por finalizado el webinar aquí. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y haber estado presentes aquí hoy y bueno, esperemos que el curso sea de utilidad. Un saludo.
quedó abierta.